ustedes hoy en este espacio Notas de Esperanza, notas que buscamos fundamentalmente analizar, reflexionar sobre lo que pasa en la vida católica mundial. Hoy me acompaña Amur, cerrado a la Arquidiócesis de San Antonio, Texas. Es el pastor de una parroquia ubicada en esta ciudad bella de San Antonio de Texas. Ha estado apoyándonos con sus comentarios, con su reflexión, con su buen juicio, con la sabiduría que le caracteriza al padre Richard Zamur alrededor de temas importantes que tienen que ver con la vida del Evangelio, pero también con la vida y la acción de quienes y defendemos la institucionalidad católica hoy en el mundo. Padre Richard, un gran abrazo, un saludo especial en este sábado hoy. Adelante, Padre Richard. Muy buenos días a todos y bendiciones. Feliz Día de la Madre, fin de semana del Día de las Madres. Bendiciones a todas las madres, a nuestra Madre del Cielo, y muchas gracias por la oportunidad que me brinda de poder estar con ustedes. Pues Padre Richard, para nosotros es un placer volver a dialogar con usted, encontrarnos en este espacio de las redes digitales que a pesar de la distancia donde nos encontramos, estamos transmitiendo aquí en la ciudad de Miami Lakes, aquí en el condado de y en medio de las distancias, Padre, esta cercanía de las redes nos permite estar en contacto permanente de Argentina. Recordemos que el 8 de mayo del año 1887 se realizó la coronación canónica de la imagen. Con el tiempo se erigió en una gran basílica que se conoce como el Santuario a la Virgen de Luján, en Argentina. Para todos nuestros queridos hermanos argentinos que se encuentran en territorio de los Estados Unidos, para ellos nuestro saludo, nuestro afecto importante. Recordemos también que hoy es la patrona de Argentina, el Santuario a la Virgen de Luján. Y además de eso, recordemos también que en esta celebración que estamos mencionándoles a ustedes, el santo Juan Pablo II en el año 1982, que ante esta bendita imagen de María, a la que mostraron su devoción mis predecesores Urbano VIII, Clemente XI, León XIII, Pío XII, viene también a postrarse en comunión de amor filial con vosotros, el sucesor de Pedro, en la cátedra de Roma. Estamos en esta celebración hoy especial de la advocación del santuario de la Virgen de Luján. Y por supuesto también queremos mencionar, antes de iniciar nuestro tema particular que nos ocupa esta mañana, es precisamente el tema de la declaración que han dado y han establecido los obispos de Colombia. También todos los obispos de Colombia se unieron en oración en el día de ayer. Gran Santo Rosario, solicitándole precisamente a los jóvenes, que son los que están en este momento en primera línea en el país, relacionado con los hechos que ustedes ya conocen, las movilizaciones y las marchas de protesta que se realizaron en los últimos 7 días. Los obispos de Colombia y la Conferencia Episcopal del país ha alentado a los jóvenes para que se acerquen a Dios. Es el momento de seguir soñando en una Colombia integrada, pacífica, justa, equitativa, con oportunidades para todos. Es el momento, dicen los obispos de Colombia, de seguir construyendo juntos caminos de paz y de reconciliación, llevando el mensaje del Evangelio con la alegría y creatividad que caracteriza a la juventud colombiana. Han convocado precisamente los obispos del país a través de su Conferencia Episcopal de Colombia, la unidad en oración. Ayer hicieron un acto religioso muy importante en el rezo del Santo Rosario para buscar la reconciliación y por supuesto, generar un clima
en el país. Esta noticia, por supuesto, circuló ayer en todos los principales portales del mundo, la declaración de los obispos de Colombia. Y hoy, precisamente, nos vamos a trabajar el tema de la castidad. ¿Qué significa la castidad? ¿Cuáles son los referentes teológicos y los referentes desde el punto de vista de nuestra iglesia alrededor del tema de la sexualidad y particularmente todo lo que tiene que ver con aquellas manifestaciones o hechos o circunstancias en donde se habla permanentemente de personas que tienen orientaciones sexuales por el mismo sexo, caso el homosexualismo y otro tipo de comportamientos que se dan. ¿Qué dice la iglesia frente a ese tema en particular? ¿Cómo entender la dinámica de la iglesia alrededor de este punto que para algunos puede ser todavía imaginarios negativos frente a este tema de la homosexualidad, pero la apoyar esta opción y de alguna u otra manera pensar en que los homosexuales o las personas que tienen afinidad por el mismo sexo pueden estar atendidos, acompañados por la Iglesia Católica. Por eso lo he invitado hoy, Padre Richard Zamora, para que hablemos un poco sobre ese particular y demos algunas luces de aprendizaje en esta pedagogía pastoral que iniciamos a partir de ahora con este tema tan importante. Además, hay que decirlo con toda claridad, Padre Richard, que es importantísimo que estamos o vamos a empezar a desarrollar ahora. Bienvenido, Padre Richard. Iniciemos entonces con la palabra, ¿qué significa la castidad hoy en día? Sí, muchas gracias. Para poder entender la castidad, debemos de entender primero el plan de Dios para la humanidad sobre el matrimonio. Digo el matrimonio porque la parte de la sexualidad se integra en la unión entre un hombre y una mujer. En el principio, cuando Dios crea el universo, que nos creó a nosotros, creó a Adán y Eva y la meta, digamos, del matrimonio es la complementariedad, que solo se puede dar en dos seres diferentes, digo, de sexo diferentes, iguales en la naturaleza, ¿verdad? Somos hijos de Dios, pero diferentes en nuestro género y también la procreación. Entonces, esa es la primera parte para poder definir lo que significa la castidad. El Catecismo de la Iglesia Católica define la castidad de la siguiente manera, miren, y lo llama como vocación, y voy a citar el Catecismo número 2337, dice: la castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humano cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. La persona casta mantiene la integridad de la fuerza de vida y de amor depositada en ella. Entonces, para poder resumir, la castidad es la integración entre la parte biológica del ser humano y la parte espiritual. Si lo queremos traducir a la voz popular, digamos, la castidad es vivir la sexualidad de acuerdo a la vocación de la persona, ya sea casado, ya sea soltero, ya sea consagrado. ¿Cómo es eso que vivir la sexualidad? Entender que las relaciones íntimas o relaciones sexuales, Dios las estableció para el bien común, para una complementariedad y también para la procreación. Entonces, también como dice San Pablo, que no todo lo que
hace el hombre es correcto. También una pareja de casados está llamado a vivir la castidad. El cuerpo no se hizo nada más para deseos sexuales. Nuestros sentidos Dios no nos lo dio nada más para la sexualidad. Me explico. La boca podemos escuchar de diferentes maneras en la sexualidad que atentan en contra de la castidad. Aquí sería entrar en un tema un poquito más íntimo, digamos, para poder clarificar un tanto. Pero la castidad básicamente es vivir la sexualidad, entender que mi masculinidad como sacerdote es mi vocación, que se la entrego a Dios. Esa es la castidad, es la pureza, digamos, la pureza de alma y de cuerpo. No sé si me habré explicado, tal vez, no sé si me aclaré No, es claro, es muy claro lo que usted ha dicho. Lo que la gente se pregunta es si, por ejemplo, aquellas personas que tienen inclinación por el mismo sexo están llamados a la castidad o no. ¿Cómo entender eso desde la perspectiva del Evangelio? Bueno, mire, la iglesia alrededor. Sí, adelante, padre. Carlos, por alguna razón se le corta demasiado y casi no le puedo seguir sus preguntas. Ya, ahora sí me escucha, ya me escucha. No, se le escucho bien, lo que pasa es que se le corta la señal, le digo. Tenemos una situación de internet, déjeme ya, revisamos, estamos ya, ahora sí ya me copia mejor, me escucha mejor. ¿Me escucha, padre Richard? Sí, yo le escucho bien, como le digo, pero de repente como que se le congela la señal y yo no sé si es mi máquina o la suya, pero bueno, mire, es una muy buena pregunta. Sí, adelante, padre, lo escuchamos. Sí, la pregunta que usted hace, si las personas con inclinaciones homosexuales están llamados a vivir la castidad. Todos estamos llamados a vivir la castidad, como les decía hace un momento. No solo una persona soltera, no solo una persona que tenga inclinación hacia las personas del mismo sexo, todos, porque la castidad es un vínculo hacia la santificación, ¿verdad? Hay una confusión, diría yo, tal vez no es confusión, pero hay algo que debemos aclarar, ¿verdad? Si usted le pregunta a alguien que cuál es la meta en la vida, uno dice, bueno, quiero ser mejor, quiero ser bueno. Eso es bien relativo, ¿verdad? Porque el ser mejor y el ser bueno no garantiza la vida eterna. Pero el ser santo, porque las escrituras, Dios nos llama a vivir la santidad, nos garantizan la vida eterna, ¿verdad? Yo creo que todos estamos en el acuerdo que queremos ir al cielo. ¿Es así? Sí, correcto. Esa es la idea y hay que trabajar y luchar para que eso se dé, ¿no? Pues esa es la meta, no la idea. Eso es una meta concreta. Yo quiero ir al cielo, no sé los demás, porque yo no puedo hablar por los demás. Entonces, la castidad... ¿Cómo hacer posible eso? ¿Perdón? ¿Cómo hacer posible eso que usted plantea? ¿El qué? Ir al cielo. Sí. Pues mire, es bien fácil. Si el Señor nos lo explica, dice, si ustedes siguen mis mandamientos, obedecen mis mandamientos, pidan al Padre lo que quieran y lo tendrán. ¿Verdad? Lo que el Señor nos pide es ser obedientes, es seguir sus mandamientos. Entonces, la castidad, como le digo, es uno de los vínculos que nos ayudan a vivir en santidad, y la santidad nos lleva hacia la salvación.
La salvación es un regalo de Dios, pero alguien que viva una vida diferente de lo que Dios nos pide, pues es simple, no quiere estar con Dios. Mire, se lo pongo así. Si yo pregunto, ¿quién quiere ir al infierno? Les 100% seguro que no, que toda la gente le va a decir, no, yo no quiero ir al infierno. Sí. Pero fíjese que no todos quieren ir al cielo. ¿Qué le parece eso? No, que por supuesto. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que nadie quiere ir al infierno, pero nadie vive como que quisiera ir al cielo. Y el problema es que no hay otro lugar. Entonces, la castidad, esa integración biológica de mi ser humano como hombre o como mujer, y esa integración con la parte espiritual, me lleva a entender que mi sexualidad se ha hecho para un propósito, que no es el desahogarme físicamente, ¿verdad? Sino que lleva a un propósito, que no es fácil, pues por supuesto que no lo es. Y cuando se cae en el pecado de la castidad, pues tenemos el sacramento de la reconciliación. Entonces, regresando a su pregunta, ¿están las personas con orientación homosexual llamados a vivir la castidad? Todo cristiano en general que tengan orientaciones heterosexuales, que tengan deseos por el alcohol, lo que sea, cualquier persona que quiera ir al cielo está llamado a vivir la castidad. Así de sencillo. Padre Richard, y entonces, ¿cómo entender la mirada de la Iglesia frente al tema del homosexualismo, frente al tema de los uso de ese término o no, el tema de la inclinación, el tema de la acción? ¿Cómo empezar a mirar eso? Pues mire, aquí hay muchos factores y gracias por permitirme compartir con la audiencia sobre este tema, porque hay mucha desinformación y hay mucha ignorancia, ¿verdad? Aquí debemos de separar, mire, la inclinación, la persona y la acción. La inclinación es la tentación y las tentaciones no son pecado. De hecho, el mismo Cristo tuvo tentaciones. Entonces, pensar que una persona tiene una atracción, digamos, al mismo sexo no es pecado. Es una atracción desordenada, digamos, pero no es pecado porque no se llega a la acción. De hecho, en el Padre Nuestro lo decimos, líbranos de la tentación y no nos dejes caer en la tentación, ¿verdad? Y líbranos del mal. Ahora, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que hemos sido creados con un intelecto, con la razón. Entonces, podemos decidir, podemos rechazar o podemos aceptar. Entonces, la persona con una inclinación hacia el mismo sexo puede decir, no, si yo continúo con este deseo, voy a caer en la tentación y voy a pecar, ¿verdad? Así como Eva, ¿verdad? Cuando la persona entra en el diálogo con Satanás, Carlos, es donde cae en la tentación. El Señor les dijo, tienen todo para comer, pero de ese árbol no lo toquen. Entonces, la serpiente tienta a Eva, ¿verdad? Y Adán estaba a la par y hace ver el árbol de la ciencia como algo precioso a los ojos, con un sabor exquisito. Entonces, el demonio le presenta a la persona la tentación de una manera que es buena. Entonces la persona se siente atraída en eso. ¿Por qué? Porque ha entrado en el diálogo con Satanás, ha entrado en el diálogo con el enemigo. Entonces hay que cortarlo ahí. Segundo, las acciones no definen a la persona. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que tenga una relación homosexual no lo hace homosexual. Una persona que se ponga borracho o que esté borracho no lo hace alcohólico. Y así sucesivamente. Una persona
digamos, que decide rechazar la gracia de Dios y escoger una vida diferente, podríamos decir, esta persona vive en acto homosexual. Hay dos términos que debemos de separar, Carlos. El ser pecador y el vivir en pecado. Todos somos pecadores. Y eso, aparte de que lo encontramos en las Sagradas Escrituras, lo sabemos por experiencia. Estamos pecando cada momento. Pero vamos a buscar la gracia por el sacramento de la reconciliación. La persona que vive en pecado es aquella que rechaza esa gracia. Entonces, si queremos etiquetar a una persona como homosexual, digamos, es aquella persona que vive en una acción constante y rechaza la gracia del perdón. Entonces, ahí tenemos, mire, la orientación, tenemos a la persona y tenemos a la acción. Entonces, la persona... Son tres niveles. ¿Perdón? Son tres niveles de análisis: la persona, la intención y la acción. ¿Es correcto? La persona, la acción y la atracción o la inclinación, si usted lo quiere llamar así. Mire, se lo explico. A veces yo lo explico de esta manera. Tal vez no sea la mejor explicación, pero, por ejemplo, a mí me gusta comer como a todo el mundo. Si usted en una mesa me pone un montón de comida, pero me pone una hamburguesa, yo no sé por qué, pero yo escojo la hamburguesa. Es algo que siempre he tenido la atracción a una hamburguesa, a la comida, ¿verdad? Pero yo sé que si me paso de lo que debo de comer, pues me voy a enfermar. Entonces actúo mal. El hecho de que me guste algo no quiere decir que sea pecado, ¿verdad? Que no es lo adecuado, obviamente, pero eso no quiere decir que sea pecado. Entonces ahí hablamos de la orientación. La persona en sí, si nosotros nos vamos a la escritura, fíjese bien cuando hablamos vemos el libro del Génesis en el capítulo 1, cuando Dios crea el cielo, la tierra, el mar, los animalitos, etcétera, dice la Sagrada Escritura que Dios vio que todo era bueno. Pero cuando lo creó a usted, a mí, a la humanidad, dice la Escritura que Dios vio que todo era muy bueno. Así es que, Carlos, usted no es bueno. Usted es muy bueno. ¿Por qué? Porque tenemos esa dignidad del Señor, tenemos esa dignidad de hijos de Dios. Entonces, la persona en sí es muy buena por la misma dignidad de Dios. Entonces, en el resumen, las acciones no definen a la persona. Es como que si Dios hubiera creado diferentes tipos de seres, ¿verdad? Dios creó homosexuales, Dios creó prostitutas, Dios creó alcohólicos, Dios creó chismosos, Dios no creó nada de eso. El mal vino por medio de Satanás. Entonces, la persona es hijo de Dios y paremos de contar. Y luego viene la acción, ¿verdad? La acción, lo que hablamos hace un momento, que es la unión íntima entre personas del mismo sexo. Son tres cosas diferentes. Pero lo que la gente se pregunta hoy es el tema de los derechos. El tema de los derechos y que lo han vinculado entre toda esta postura de los derechos humanos. La Iglesia recibe y acoge a quienes tienen ese tipo de inclinación, Padre Richard. ¿Cómo lo recibe la Iglesia? Es importante que aclaremos eso. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Dijo el Papa Francisco, o él citó a un autor, que la Iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital para pecadores. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? Preguntémonos. ¿Porque somos santos o porque vamos a buscar la redención? Porque queremos estar cerca de Dios, porque queremos estar cerca de Jesucristo, porque queremos recibirlo a Él. Entonces,
Toda persona es acogida en la iglesia, todos, sin excepción. Las personas que practican la homosexualidad, las personas que se dicen llamar prostitutas, etcétera. Pero no solo ellos, Carlos, los chismosos, los rencorosos, los que odian y todo eso. Entonces, todos somos acogidos en la iglesia. Aclaremos ese punto. Todo el mundo tiene abiertas las puertas en la iglesia porque la iglesia es madre y una madre jamás rechaza a su hijo. Ahora, la disciplina de los sacramentos es un poquito más diferente. Para poder recibir los sacramentos, ¿verdad? La Sagrada Comunión, la absolución, etcétera, hay ciertos criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Para recibir la Sagrada Eucaristía, pues, ¿cuál es el criterio como católico? A ver, dígame usted. ¿Qué se necesita para un católico recibir la Eucaristía? ¿Cómo puede un católico recibir la Eucaristía? Bueno, Dios, de reconciliación, de cambio de comportamiento y estar uno asistiendo a la Eucaristía con el propósito de enmendar lo que usted ha reconciliado. El sacramento de la conciliación es muy importante aquí también, ¿no? En esta perspectiva de la Eucaristía. Sí, estar en gracia de Dios, ¿verdad? Sí, estar señor. en gracia de Dios. Entonces, recordemos que la pregunta es un católico, porque estamos hablando nada más de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica es la única que tiene la disciplina de los sacramentos. Sí, correcto. Entonces, una persona que practica la homosexualidad se va a confesar y recibe la absolución, ¿puede o no recibir la Eucaristía, Carlos? Bueno, yo diría que sí. ¿No está seguro entonces? No estoy seguro. No. Yo diría que sí, pero no sé. Bueno, es que ¿Cómo declara usted? Yo diría, o sea, por eso volvemos al punto. ¿Cuál es el criterio para recibir la Eucaristía? Estar en gracia de Dios, punto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando vamos a la confesión y decimos el acto de contrición, porque yo me confieso también, ¿verdad? La gente piensa que los sacerdotes, no, yo no tengo VIP con Dios que me voy a salvar. Si yo no vivo mi vida como Dios me lo pide, pues yo no me salvo. Por eso yo me confieso también. Entonces, en el acto de contrición decimos al final, y prometo con la ayuda de Dios apartarme de las ocasiones de pecado y no volver a pecar. Es una promesa que yo le hago a Dios. Y el sacerdote le da la absolución. Entonces, cuando ya la persona recibe la absolución, puede comulgar. Si él mintió, ese es problema de él con Dios, pero yo no soy nadie para juzgarlo a él o a ella. Bueno, igual que la persona que se va a confesar porque es chismoso o porque vive en resentimiento y dice, sí, padre, mire, yo le prometo al Señor que no voy a chismear, porque el chisme, ¿verdad? Y dice el Señor en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 6, que hablar de otra persona es como matar a su hermano. Dice el Señor, se ha oído decir que no matarás, pero yo te digo que si tú hablas de tu hermano, estás enojado con tu hermano, estás para el infierno. Más o menos va la escritura así. Entonces, la persona que confirme promesa, independientemente el pecado que viva o que practique, ¿verdad? Se arrepiente y pide perdón, puede recibir la comunión. Entonces, primero, todo el mundo puede ir a la iglesia. Todos, a misa, a la adoración, a lo que usted quiera, a la iglesia católica. A nadie se le cierra la puerta. ¿Por qué? Porque la iglesia es madre y la madre le abre las puertas a sus hijos y acoge a sus hijos. La disciplina de los sacramentos, el único requisito para todos, es estar en gracia de Dios. Llámese homosexual, llámese prostituta, llámese alcohólico, llámese chambro, chismoso, llámese resentido, lo que usted quiera. Pero si la persona se arrepintió y está en gracia de Dios, ¿quién soy yo para juzgar como ministro de la iglesia?
Ujú. Bueno, miremos la diferencia de lo que ha dicho el Papa frente a la pregunta que también le formulé a usted y que lo ha hecho con claridad el Papa el mes de abril. Ajá. Frente. El Papa está haciendo un mensaje muy importante sobre este tema de los derechos en ese video mensaje que publica el Papa, que publica el Vaticano sobre los derechos fundamentales. El Papa Francisco cada mes establece un mensaje importante para todos. Miremos qué dijo el Papa, el Santo Padre Francisco, el mes pasado alrededor del tema de los derechos. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. A oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser para todos. Y en algunos lugares la dignidad de las personas puede significar la presión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente. No puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios, incluso en democracias en crisis. ¿Para qué? De fruto abundante. Bueno, claro, el mensaje del Papa en este video. Dos palabras que quiero destacar ahí. La primera palabra, coraje. Me parece interesante mirarlo a la luz del tema que estamos trabajando, Padre Richard, relacionado con los apostolados católicos. Hay un programa que se estableció hace ya muchos años atrás sobre el tema de acompañamiento apostólico, acompañamiento a personas que tienen inclinación por el mismo sexo o porque tienen también vida activa desde el punto de vista de este tema de la sexualidad, que es el programa Courage. Este programa Courage viene desarrollándose como un modelo importante de atención pastoral para algunas diócesis aquí en los Estados Unidos. Este programa es una organización que da soporte y ofrece ayuda a familiares, también cónyuges y amigos de las personas con atracción por el mismo sexo. El Papa ha dado aquí una palabra de coraje. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la Iglesia frente a ese programa especial de Courage en atención a este acompañamiento espiritual que se hace con personas que tienen atracción por el mismo sexo o que han caído, por supuesto, en acciones ya mucho más fuertes sobre el particular? ¿Cómo entenderlo? Usted forma parte de ese programa, lo han implementado en la arquidiócesis de San Antonio, Texas. ¿Cuál es realmente lo que motiva el desarrollo de esta iniciativa que lleva ya varias décadas funcionando, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en América Latina y en Europa, particularmente en España también es fuerte? ¿Cómo mirarlo, Padre Richard? Sí, mire, es un apostolado que es una respuesta de la Iglesia Católica para acompañar a aquellas personas que sienten la atracción al mismo sexo, que practican la homosexualidad, porque son ciertos criterios, digamos, ciertas acciones que necesitan otro tipo de acompañamiento pastoral. Me explico, ¿verdad? Así como los programas de la iglesia que tiene para las personas, las mujeres que han abortado o para los alcohólicos, etc. Courage es un apostolado. La diferencia entre apostolado y ministerio, Carlos, es que el ministerio, la persona escoge aquel ministerio para poder participar o para poder ayudar, digamos. El apostolado viene de la palabra apóstol.
Los apóstoles los escogió el Señor. Entonces, las personas que viven la atracción al mismo sexo o la homosexualidad, por alguna razón Dios permite que estas personas caigan en este pecado, digamos, para su santificación. No sé si me explico. Ahora, sí. Este apostolado tiene 42 años de existencia y nació en Nueva York a deseo del cardenal Terence Hook, y se lo dio al padre John Harvey para iniciar los capítulos, se llama The Courage, comenzó en Nueva York. Estamos hablando que la respuesta de la iglesia en relación a las personas que practican la homosexualidad tiene 42 años. Y es un apostolado que es aprobado por la Santa Sede. Como usted bien dice, no está en todos los países ni del mundo ni las diócesis de los Estados Unidos. Es un acompañamiento pastoral, es un acompañamiento espiritual. En resumen, es un grupo de oración, Carlos, donde los miembros buscan la santidad por medio de la castidad. El apostolado no promueve el cambio de la persona de la homosexualidad a la heterosexualidad. Eso es muy importante. Muy importante. Sí, primero porque la iglesia en ningún documento habla del ser humano como heterosexual o como homosexual. En todos los documentos de la iglesia va a escuchar hijos de Dios. Punto. Hombres, mujeres, somos hijos de Dios. Entonces, digamos, el ser heterosexual no le garantiza a la persona la santidad ni la vida eterna. Porque de nada sirve que una persona que decida dejar de ser homosexual y se vuelve heterosexual, entre comillas, pero se mete con si es hombre, con cualquier mujer que se le ponga enfrente, y si es mujer, con cualquier hombre que se le ponga enfrente. Entonces, lo que promueve el apostolado, lo que promueve la iglesia es la castidad. Eso es lo que nos lleva al principio de nuestra conversación, porque la castidad es el vínculo hacia la salvación, hacia la santidad. Entonces, hay 5 metas dentro del apostolado que ayuda a la persona a vivir esa castidad. Por ejemplo, la disciplina de los sacramentos, buscar un confesor, la dirección espiritual, grupos de autoayuda, el servicio en la iglesia, etc. Entonces, el acompañamiento espiritual es entender de que la persona está en búsqueda de ese encuentro con Jesucristo, porque el único que puede cambiar a la persona es Jesucristo. Entonces, cuando la persona llega a tener ese encuentro íntimo con Cristo, es cuando decide tomar la cruz, negarse a él o a ella misma y seguir al Señor. Entonces, el apostolado, como le digo, y para mi caso, voy sobre 5 años aquí en la arquidiócesis. Gracias a Dios, nuestro arzobispo Gustavo García Sier ha sido muy directo y claro en apoyar el apostolado, en acompañar también a todas aquellas personas que buscan la santidad, Carlos. Aquí se trata de buscar la salvación y no importa la situación que la persona esté viviendo. Y también el apostolado, pues, acompaña a los padres de familia o personas que tienen familiares que experimentan la atracción al mismo sexo también. No sé si me he logrado dar a aclaremos. Me parece que usted ha sido muy claro en ese aspecto, pero me gustaría que precisáramos un poquito. Este acompañamiento espiritual no es terapia psicológica, ni es trabajo terapéutico. Eso me parece importante. Porque... Sí, mire, yo no soy psicólogo y la persona que experimenta la homosexualidad no está enfermo, no es diferente. Ahora, si ya tiene situaciones psicológicas, digamos, pues sí se le puede sugerir a la persona. Mire, le voy a explicar. La homosexualidad no es algo físico, es algo más emocional y espiritual.
¿verdad? Son emociones, heridas no sanadas de infancia o de la juventud. A veces puede ser el bullying también, a veces puede ser un abuso físico que ha tenido la infancia. En fin, hay muchos factores que influyen, incluso en la separación entre de los padres de familia, cuando abandonan a los hijos. Eso les afecta, ¿verdad? Cada persona le afecta de una manera diferente, Carlos. Entonces, la homosexualidad no es algo físico, digamos, es consecuencia de heridas emocionales, espirituales en la infancia o en la juventud de la persona. Entonces, no es una terapia psicológica. Sí, otro de las etapas que tiene el apostolado son los 12 pasos. Los 12 pasos de los alcohólicos, pero ya aplicados a la homosexualidad. Entonces, es otro tipo de acompañamiento, ¿verdad? Entonces, la parte psicológica es muy diferente. El apostolado no promueve eso porque estamos hablando de que lo que se busca es la castidad. Padre Richard, usted hablaba de algo bien importante, aprovechando estos minutos que nos quedan, 15 minutos que nos quedan para este espacio hoy de notas sobre este tema de lo que estamos reflexionando sobre el tema de la castidad y cuál es la lectura que hace la Iglesia Católica frente a este tema y frente a lo que tiene que ver con personas o grupos de personas que tienen atracción por el mismo sexo. Y usted hablaba algo importante de este programa Courage o el programa Coraje en español sobre la disciplina de los sacramentos, la disciplina de los sacramentos. Y me surge ahora la duda relacionada con la confusión que se ha venido dando alrededor de este tema, sobre todo por lo que ha salido en las últimas semanas y lo que se avecina para la próxima semana en lo que tiene que ver con la decisión de algunos obispos alemanes, que han desobedecido el comunicado de la prefectura para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el dicasterio del Vaticano, y que el Papa se ha pronunciado sobre el particular donde no se establece el tema de las bendiciones a uniones homosexuales. La bendición a uniones homosexuales desobediencia frente al tema del sacramento del matrimonio. Esto, por supuesto, está generando una confusión grande hoy en algunos sectores de la población y por eso me parece importante que lo demos a conocer en términos de dar claridad frente a este tema de lo que implica la disciplina de los sacramentos. Recientemente, Padre Richard, se publicó una nota relacionada con este tema. El próximo 10 de mayo se va a hacer estas bendiciones a uniones homosexuales por parte de algunos obispos que han autorizado a los sacerdotes en sus diócesis a hacer este tipo de circunstancias que ha sido, por supuesto, no autorizado por el Vaticano. Miremos el contexto de esta nota para darle un poquito. Sí, claro. Padre Richard. Esto es el registro que se hizo frente a este tema para que todos tengamos un marco de atención alrededor del tema de lo que implica la disciplina de los sacramentos. En una CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, el presidente de la Conferencia de Obispos Alemanes, Monseñor George Batzing, señaló que no había respuestas fáciles luego de que la Congregación para la Doctrina que la Iglesia Católica no tiene el poder de otorgar bendiciones litúrgicas a las uniones homosexuales en una declaración aprobada por el Papa Francisco. Según señaló Monseñor Batzing, la respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de bendecir a personas del mismo sexo reflejaba el estado de la enseñanza de la Iglesia, tal cual como se expresa en varios documentos romanos.
Asimismo, comentó que en Alemania y en otras partes de la Iglesia mundial ha habido discusiones durante algún tiempo sobre la forma en que esa enseñanza y el desarrollo doctrinal en general pueden avanzar con argumentos viables como la base de las verdades fundamentales de la fe y la moral, la reflexión progresiva, la apertura a los resultados más recientes de las ciencias humanas y las situaciones de la vida de las personas de hoy. Bueno, un debate de análisis y de reflexión que surge a partir de esta declaración que han dado algunos obispos alemanes frente al particular. Padre Richard, disciplina de los sacramentos. Menos mal. Bueno, sí, adelante, Padre Richard. Mire, la verdad es muy triste que se den estas situaciones. Yo en lo personal desconozco la intención de los obispos, algunos obispos de Alemania, y no solo de Alemania, ¿sabe? Eso se da pues en muchas partes del mundo. Hay sacerdotes que están pues como en contra, no solo del... Mire, esta no es enseñanza del Papa Francisco ni de la Iglesia Católica, es la reafirmación del plan que Dios estableció desde el principio para la humanidad. La Iglesia no tiene la autoridad de cambiar lo que Dios estableció desde el principio. Ahora, nuevamente debemos de separar la acción de la persona. El Papa es claro y él lo que dice que no podemos como sacerdotes hacer una bendición sacramental a una unión de personas del mismo sexo, ¿verdad? Tampoco yo como sacerdote puedo bendecir a una pareja de hombre y mujer que no está casada por la iglesia. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado, ¿verdad? El pecado de la fornicación. Perdón. Una persona que no está bautizada tampoco se le puede dar una bendición sacramental. Entonces, cuando hablamos de las uniones homosexuales, estamos hablando de que ellos no viven dentro del sacramento del matrimonio establecido por Dios entre un hombre y una mujer. Entonces, la iglesia no tiene la autoridad para hacer un cambio de lo que Dios estableció desde el principio. ¿Por qué lo hacen los obispos? Pues yo no sé. Sin embargo, quien lo respondió, pues es San Pablo a Timoteo, mire, y le voy a citar esta lectura. Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4. Escuche. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y escuche, y apartará de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, como puede ver, ¿verdad? Acuérdese también de que Judas era uno de los 12. Judas era uno de los que el Señor escogió. Entonces, aquel ministro ordenado, llámese obispo, llámese sacerdote, llámese diácono, que está en contra de lo que el Papa reafirma como enseñanza de la iglesia, eso se llama cisma y debería de ser excomulgado, ¿verdad? Porque están en desobediencia al Papa y sobre todo un obispo, porque cuando se ordena a un sacerdote como obispo, se le dice, prometes obediencia a mis sucesores y al Papa, pero aquí están en desobediencia. Entonces, para clarificarle a la gente, al pueblo de Dios, no se refiere a la persona en sí, se refiere a la acción homosexual, a la unión homosexual. Si una persona, Carlos, llega una persona a pedir, el padre me puede dar una bendición, yo se la doy.
Yo no sé cómo está su corazón, yo no sé cómo está su vida. A la persona yo le puedo dar una bendición. ¿Quién soy yo para juzgarlo? A ver. Pero cuando ya hablamos de una unión, es muy diferente. Y el criterio es general, no solo para una unión homosexual, sino que también para una unión heterosexual no sacramental. No sé si me explico. Si algunos de estos obispos desobedecen este comunicado del Vaticano hacia el futuro padre Richard, ¿puede venirse ahí un cisma de la iglesia? ¿O qué pasaría ahí? Es un cisma de la iglesia y de acuerdo al derecho canónico deberían de ser excomulgados. Ahora, eso ya le corresponde, para el caso de un obispo, ya le corresponde únicamente a la Santa Sede, Carlos. Claro. Lo triste de todo esto, ¿sabe? Es que no ven el daño que le causan al pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo dice Jeremías, hay de aquellos pastores que en vez de ayudar a su pueblo, los están llevando a la perdición. Eso es bíblico, lastimosamente vivimos un tiempo muy difícil. Y aquí no se trata de confusión en el clero, Carlos. Tal vez en el pueblo de Dios, el pueblo está confundido porque nosotros, los sacerdotes, los obispos, no son claros no somos claros a veces en las enseñanzas de la iglesia. Yo no puedo hablar en general, ¿verdad? Porque como le digo, aquí en San Antonio, gracias a Dios, tenemos obispos muy pastorales en ese aspecto, que no quiere que los hijos se pierdan. Pero lastimosamente la iglesia, a veces los pastores no han sido claros, pero déjeme decirle algo. Todos los documentos de la iglesia no son recientes, Carlos. Unos tienen 10, otros tienen 20, otros. Yo tengo un documento que escribió el cardenal Ratzinger, ¿verdad? Sobre las personas con atracción al mismo sexo. Imagínense, ni siquiera era papa. Entonces estamos hablando más de 15 años atrás. También el pueblo de Dios, lastimosamente, no se preocupa por averiguar y entender lo que dice, lo que enseña la Iglesia Católica. En las educación religiosa, por ejemplo, no se hace énfasis en los valores morales, no se hace énfasis en la gracia de la castidad, de la virginidad, de la dignidad como ser humano, como hombre y como mujer, digamos, de buscar la santidad. Se piensa nada más que solo la mujer debería de ser virgen, si también el hombre también. Todas estas cosas no se les educan a los niños. Me parece importante lo que usted menciona, padre Richard, porque precisamente usted ve ahí la imagen del cardenal Robert Sarah. El cardenal Robert Sarah acaba de dimitir de su cargo como prefecto del culto divino y la disciplina de los sacramentos del dicasterio del Vaticano al cumplir ya sus 75 años. Sí. Y ha sido un hombre absolutamente defensor de la tradición y de la iglesia en el mundo. El cardenal Robert Sarah, recordemos un poco, nació en Guinea, en África, un hombre que ha venido trabajando muy de cerca todo el tema de la disciplina de los sacramentos y, por supuesto, ha desarrollado varias producciones importantes de libros. Recuerdo ahora uno que se llama La Fuerza del Silencio, que busca precisamente invitar a que el silencio es un factor muy importante en entender los procesos de transformación de la vida personal de cada uno, en ese silencio que él menciona, el silencio místico, de poder entrar en ese diálogo permanente con Dios. Pero el cardenal Robert Sarah ha hecho precisiones muy importantes sobre este tema de la disciplina de los sacramentos, tema que nos ocupa también relacionado con esta nota que acabamos de publicar.
sobre la desobediencia de algunos de los obispos frente a la decisión que ha tomado esta prefectura del dicasterio. El cardenal Sará dice, y con esto podemos mencionar algunos hechos importantes, ha dicho que las personas deben ser aceptadas con respeto, compasión y delicadeza. Y además recuerda que el catecismo enseña que quienes experimentan atracción al mismo sexo deben ser aceptados con respeto, compasión y delicadeza, como decía al comienzo, y que la tendencia homosexual construye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. El cardenal Sará ha dicho, en su caridad y sabiduría materna, la Iglesia indica varias otras cosas en el catecismo sobre la homosexualidad que algunos miembros del clero optaron por no citar, incluida la clara advertencia, comillas, bajo ninguna circunstancia puede ser aprobados los actos homosexuales. Ha dicho esto el cardenal Robert Sará en una nota publicada en los últimos años en un documento sobre el tema de homosexualidad e iglesia. ¿Cómo entender esto último, padre Richard, para finalizar nuestro programa en una conclusión final de lo que ha sido este espacio sobre el tema de la castidad, sobre el apostolado católico que se hace frente a personas que tienen atracción o tienen inclinación por el mismo sexo, y cómo la Iglesia de una u otra manera sigue y continúa defendiendo la tradicionalidad y la defensa de los sacramentos? Padre Richard, adelante. Mire, termino voy a citar algunas frases del documento de los obispos de los Estados Unidos que se llama Ministerio de las Personas con Inclinación Homosexual. La misión de la Iglesia es llevar la buena nueva de Jesucristo a todas las personas y brindar atención pastoral a todas las personas en su nombre. Entonces, primero, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Es llevar la buena nueva de la salvación a todo el mundo. Jesús les dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y predican la buena nueva a toda la creación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la Iglesia tiene diferentes apostolados y programas pastorales para que la persona se integre y llegue a encontrar esa buena nueva. La castidad es la buena nueva, Carlos. La castidad en nuestros tiempos es ese vínculo de la buena nueva hacia la salvación. Más adelante el documento dice, el mandato de la Iglesia de predicar la buena nueva a todo el mundo en toda la tierra apunta a la dignidad fundamental que posee toda la persona por haber sido creada por Dios. Entonces, lo que yo le decía al principio, las acciones no definen a la persona porque tenemos una dignidad de hijos de Dios. Entonces, la castidad nos reafirma el plan de Dios para su creación sobre la sexualidad. Y la sexualidad se refiere a la complementariedad entre dos personas de su misma naturaleza, pero diferente género, sexo, ¿verdad? Y que hay un objetivo principal que es la procreación. Ese fue el mandato de Dios para Adán y Eva, y procreen y llenen la tierra. La castidad se refiere a la integridad de mi cuerpo biológico con mi parte espiritual, con mi alma, ¿verdad? Estamos llamados a esa fuerza de voluntad a negar nuestros sentidos en relación, para el caso de la sexualidad, porque si no se cae en el pecado de la fornicación, si la persona es soltera. Y por eso el Señor nos dejó los sacramentos y el sacramento de la reconciliación. Todos, y ojalá me escuche todas las personas, todos están bienvenidos en la iglesia. Las puertas de la iglesia no se le cierran a nadie, ¿verdad? No hay criterios que digan, bueno, aquí no pueden entrar los homosexuales, aquí no pueden entrar las prostitutas. Todos pueden. De hecho, yo les pido a todas las personas que no tengan ese temor de asistir a la Sagrada Eucaristía. Ahora, para recibir los sacramentos es lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que la persona debe de estar en estado de gracia.
Si una persona busca ese deseo de la santidad, pues que se confiese, pida perdón y asista a la iglesia. Por eso yo les pido a las personas que me están escuchando y que tengan orientaciones hacia el mismo sexo, no tengan miedo. Busquen un sacerdote que los pueda acompañar, que puedan conversar con él, para que les anime a buscar la santidad por medio de la castidad. Eso es lo que enseña la iglesia, eso es lo que ha enseñado la iglesia siempre. El problema es que se quiere centralizar, ¿verdad? O separar la homosexualidad como algo diferente de los desórdenes de la persona. Sabe que el catecismo llama la homosexualidad como un desorden intrínseco. ¿Qué significa esto? Es una acción desordenada. ¿Por qué? Porque es opuesto al orden establecido por Dios. Como también el chisme, como también el resentimiento, son deseos desordenados, intrínsecamente desordenados, porque Dios no creó ni el chisme, ni el resentimiento, ni tampoco nadie nace homosexual, ¿verdad? Nadie nace alcohólico, nadie nace drogadicto, son las acciones ya. Entonces la persona por su misma opción decide vivir cierto estilo de vida, ¿verdad? Entonces por eso es que la iglesia acompaña a todas las personas para que busquen esa buena nueva. Yo creo que ha sido muy efectivo en este ejercicio de entender este tema de la castidad, la definición de la sexualidad, la asistencia y el acompañamiento que hace la Iglesia Católica a personas que de una u otra manera tienen atracción por el mismo sexo. Hay un programa que acompaña espiritualmente a este grupo de personas. Entender también que lo más importante para la Iglesia es el respeto y la dignidad humana. Y en ese sentido debemos cortar de esas etiquetas que se dan frente a personas homosexuales o personas lesbianas. Ojo a eso. Tenemos que tener cuidado la manera como nos expresamos, las palabras frente a ellos. La iglesia no discrimina. La iglesia está ahí, la iglesia sigue viva, la iglesia acompaña cada rincón, cada momento de su vida, cada situación. En el lugar donde usted se encuentre más apartado, ahí está la iglesia viviendo, compartiendo, acompañando los procesos de sus comunidades, de las personas, transformando el corazón de la gente. Y es ahí parte, el enfoque que ha dado precisamente Notas de Esperanza, es que buscamos fundamentalmente defender la fe y defender la institucionalidad católica de la iglesia. Por eso este hecho que se ha venido presentando en las últimas semanas, el caso de, por supuesto, nosotros estamos apoyando la decisión de la disciplina de los sacramentos del Dicasterio del Vaticano y apoyando al Santo Padre Francisco. Y no le vamos a comer cuentico, ni tampoco nos vamos a confundir con esta circunstancia, que seguramente la semana entrante van a salir medios de comunicación no católicos a colocar informaciones relacionadas con el tema de las bendiciones y el tema de la homosexualidad que se pretende desarrollar por parte de algunas parroquias y de algunas diócesis en Alemania y en Bélgica. Ojo a eso. Mantengamos información permanente, consultemos las páginas institucionales en nuestro mundo católico, la página de Vatican News, que es una página oficial, y por supuesto, si tienen dudas sobre lo que usted va a leer o está leyendo sobre este tema, acérquese a su sacerdote de su parroquia. Mire, el parroquia le puede explicar detenidamente. Es bien sencillo, Carlos, hay que leer el catecismo, ¿verdad? Hay que leer el catecismo, ese es el problema, porque también la gente se deja manipular a veces que recibió un video en YouTube de este sacerdote y aquel otro sacerdote dijo tal cosa. El hecho de que un sacerdote diga algo no quiere decir que sea la enseñanza de la iglesia, ojo a eso, ¿verdad? Lastimosamente eso es así, como yo decía al principio que citaba la carta a Timoteo, porque vendrán tiempos que la gente van a oír ciertos ministros, dice,
Y eso lo profetizó San Pablo hace más de 2000 años, imagínese usted. Entonces, seamos claros, documentémonos, por favor. Nosotros como católicos ya debemos de tener una fe madura, ¿verdad? Basada en las Sagradas Escrituras y basado también en lo que nos enseña la Iglesia por medio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así mismo es, Padre Richard. No, agradeciendo su generosidad, su tiempo, dedicarle a esta reflexión importante. Creo que ha sido muy, muy nutritivo este ejercicio pastoral, este diálogo pastoral sobre estos temas. No siempre se tratan en los medios digitales y demás. La gente ve estos temas, algunos con etiqueta. Sí, claro. Generan también mala información, critican a la iglesia, critican a los sacerdotes. En fin, este no es el sentido de Notas de Esperanza. Buscamos, como hemos dicho cuando inicié este programa de reflexión sobre el diálogo pastorales con sacerdotes y obispos que participan conmigo en estas dinámicas de análisis, es defender la fe. Y la fe la defendemos con compromiso, con dedicación y además con sentido de pertenencia, pero al mismo tiempo respetar la institucionalidad de la iglesia. Yo siempre lo digo públicamente que en mis comentarios, análisis, no vamos a aceptar que sigan agrediendo a la Iglesia Católica, ni amenazando a los sacerdotes, ni diciendo y colocando símbolos cristianos, burlándose, entumbándoles, pintando las fachadas de las iglesias. Eso es por supuesto, generando situaciones malsanas en temas de revueltas populares, revueltas sociales. El compromiso es claro, nos mantenemos firmes en la defensa de la fe y en la institucionalidad católica y nos mantenemos firmes en la defensa de los religiosos, religiosas y sacerdotes que están dando su vida, que son hombres de honor que han estado permanentemente acompañando a su comunidad y a su gente. Están ahí, en cualquier parte del mundo. Por eso, este programa busca además de reflexionar, en defender los sacramentos, y en eso no vamos a torcernos, ni tampoco vamos a generar situaciones inexactas o informaciones que no corresponden a la realidad hoy en medio de esta globalización de redes, en donde todo el mundo coloca o menciona mensajes a través de las redes sociales, generando confusión. Padre Richard Zamur, lo mejor para usted. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de esperanza. Que no sea la última vez que podamos encontrarnos con usted, Padre Richard. Su enseñanza, su sabiduría, su... Sí, mire, también, yo quisiera, por supuesto, usted... Sí, perdón, yo quisiera invitar a las personas, adelante, padre. Si alguien tiene alguna duda, le acabo de enviar a usted por el private chat la página web del apostolado y mi teléfono. Es un teléfono celular. Si alguien tiene dudas, pero todo lo que se comenta en Courage es completamente confidencial. Yo no revelo ni el lugar, ni dónde nos reunimos, etcétera. Todo es completamente confidencial. Si alguien quiere conocer más sobre este apostolado, claro que sí, con gusto. Yo puedo responderle todas las preguntas que quieran, ¿verdad? Ahí tienen la página que yo tengo sobre el apostolado. Ahí pueden hallar el número de teléfono, el correo electrónico, ¿verdad? Para las personas que tengan dudas. Y la verdad es que no es un tema popular, no es un tema sencillo, pero sí tenemos la obligación como católicos, escuchen, la obligación como católicos de documentarnos, de hablar de la verdad, porque la misión de la iglesia es llevar la buena nueva a toda la creación, y la iglesia somos todos. Le pueden escribir de cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, acceder a en inglés y en español y en Tex-Mex también. Bueno. Bueno, eso es muy importante, que se abre este canal de comunicación, de información, de teoría, el padre Richard Zamur de la Arquidiócesis de San Antonio, Texas, que viene coordinando este programa importante en el estado de Texas. Está dispuesto a atender las inquietudes, las reflexiones, las preguntas. Es importante que ustedes precisen muy bien
esta página web que están ustedes viendo en pantalla, www.courage.org. Sí, así es. Ok, perfecto. Ok, muy bien. sanantoniotexas.org. Está esta información importante para que ustedes puedan acceder a tener cualquier comentario, reflexión o pregunta que ustedes tengan sobre bien. Ya queremos saludar a Juani Sánchez también, que se ha conectado con nosotros, a María Ortega Narváez también, que está con nosotros conectada a través de la red de Facebook. Para ella es un saludo especial. Los invitamos entonces a todos nuestros queridos internautas y nuestros oyentes de Radio Emaús, para que continúen la sintonía permanente. Y Padre Richard, reflexión final, audición final. Y bueno, Padre, que no sea esta la última vez que nos volvemos a encontrar a través de las redes digitales. Queda todavía un tema bastante complejo. Queda un tema bastante difícil y complejo, que es el tema de la perspectiva de género. Ese es un tema también bastante complejo, difícil, que tiene totalmente, claro que sí. Que tenemos que analizarlo, porque también hay una enorme confusión sobre ese particular. Padre Richard, despida usted el programa de Esperanza. Bueno, pues nuevamente muy agradecido a usted y a todos los miembros de su emisora. Gracias por apoyar la labor que hace la Iglesia, por apoyar lo que pues tanto el Papa Francisco insiste, ¿verdad?, en buscar la santidad. Es urgente en nuestros tiempos de poder recordar que hay cosas que no son negociables, ¿verdad? No podemos negociar con la vida desde la concepción hasta el último suspiro, de la santidad del matrimonio, de la libertad de fe. Pero no podemos ni debemos, y ni siquiera apoyar también a aquellas personas que tienen poder, por ejemplo, los políticos que insisten en estos temas. No podemos, no debemos. Gracias, que muchas gracias a usted por esta labor que hace, sobre todo de ayudarnos a nosotros los clérigos, los sacerdotes, en poder enseñarle a la gente lo que dice la Iglesia, ¿verdad? Recuerden que la Iglesia la dejó el Señor con la intención de que nosotros pues nos salváramos. La Iglesia no salva a nadie, es un regalo de Dios, pero nos ayuda mucho a entrar por esa puerta angosta que el Señor dice. Los dejo con la bendición entonces. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Muchas gracias, Padre Richard. Y nuevamente feliz Día de la Madre a todas las madrecitas que nos escuchan. Muchas gracias, Padre Richard Zamur, de la Arquidiócesis de Texas. Gracias a nuestros oyentes y a nuestros internautas. Podemos encontrarnos la próxima semana con más notas de esperanza. Está escuchando RTV Emaús, la radio y televisión digital para la comunidad católica, emitiendo desde Miami, Florida, para el mundo. RTV